Gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, sobre todo para nosotras las mujeres, en una época donde hay tantos casos ginecológicos que a veces nosotros, teniendo los síntomas, no podemos identificar. Con mucho gusto recibimos en el programa a la doctora Lenin Capellán, ginecóloga, y vamos a hablar de endometriosis. ¿Qué busco yo aquí? ¿A que aprenda? ¿Aprende algo? Doctora. Hola, buenos días. No, yo vine a aprender, realmente vine a aprender porque, ¿verdad? Doctora, qué gusto tenerla aquí. Gracias, Ana. Un placer de estar en tu programa, en su programa. Y como yo soy el que vengo a aprender, voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es la endometriosis? Voy a hacer la primera pregunta. Una cosa que duele muchísimo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se manifiesta? La endometriosis es la presencia de tejido endometrial, por su nombre, que es la capa que recubre la zona interna del útero, fuera de él, fuera de su lugar de origen, en otras partes del cuerpo, cualquiera que sea. Podemos tener tejido endometrial en cualquier parte del cuerpo. ¿Y por qué solamente es un tema a desarrollar en las mujeres? Me explico. Fuertes dolores, manifestación quizás hasta de órganos que crecen, que se desarrollan. ¿Por qué nosotras podemos enfrentar la endometriosis? ¿Es tan común en la mujer y por qué a esa gente no le da? Porque es un tejido exclusivamente de las mujeres y por su representación a nivel hormonal. El endometrio es el tejido que recubre el útero. Los hombres no tienen útero. No tienen la capacidad estrogénica de desarrollar tejido ectópico, tejido fuera de su lugar de origen, como en el caso de nosotras las mujeres. ¿Por qué se ha vuelto tan común este tema en los últimos tiempos a nivel de exposición? Porque siempre ha existido. Y lo que hemos sufrido, hemos perdido un familiar por algún cáncer del endometrio o vaginal, sabemos que es muy común. Es común, se habla que 1 de cada 10 mujeres, yo podría decir que estamos un poquito más allá, pero las estadísticas mundiales hablan de que 1 de cada 10 mujeres sufre, padece alguna sintomatología que tenga que ver con la endometriosis. ¿Por qué más frecuente ahora? Porque los medios diagnósticos, la investigación, el pensar en ese tipo de condiciones ginecológicas, pues nos lleva a más diagnóstico cada día. No es una enfermedad, no es una condición fácil de determinar, porque muchas veces nos guiamos exclusivamente del dolor pélvico. La endometriosis no solamente tiene que ver con el dolor exclusivamente, también hay muchos síntomas relacionados como la fatiga, dificultad respiratoria, porque existe también la endometriosis a nivel de los pulmones, dificultad respiratoria, fatiga, dolores de cabeza, esa apatía, porque también influye a nivel de la salud mental, la apatía en el trabajo, los dolores o punzadas pélvicas permanentes. O sea, son una serie de síntomas que las mujeres enfrentan hoy día y se habla más. La mujer ante unas décadas detrás hablaba poco de sus intimidades, de sus problemas propios. Ya la mujer habla más, hay más comunicación, hay más conocimiento, tenemos más acceso a la información y por eso está más frecuente el diagnóstico. Entonces, ¿cómo es esto? Porque hay diferentes manifestaciones. Y si bien es cierto, hay más información, quizás vamos a decir, con un chequeo regular, la mujer es mucho más disciplinada a visitar a su ginecólogo o su ginecóloga, pero en estos casos, ¿se detectan a tiempo en esas visitas? No siempre, porque se estila, se considera que el dolor menstrual es normal. Se confunde. Y entonces hay una confusión de que la mujer mensualmente tiene que padecer dolores pélvicos
existe un número importante de mujeres con dolores o dismenorrea durante la menstruación que confunde el cuadro clínico, porque pensamos en endometriosis muchas veces cuando el dolor es permanente en la zona pélvica. Y recuerda que dije anteriormente, no solamente es el dolor. Entonces, la frecuencia de la consulta por dolor pélvico durante la menstruación, pues hace confuso el diagnóstico. Los métodos hoy en día, hay técnicas radiográficas, hay técnicas de imágenes que ya buscan exclusivamente los casos de endometriosis, y hay lo que se llama pesquisaje de endometriosis, estudios que van específicamente para eso. Pero se oye como complicado y te pone como mujer a pensar. El problema no solamente es durante está el periodo menstrual, porque las mujeres que somos más adultas, por alguna razón, también podemos padecer unos dolores crónicos que tienden a confundir. ¿Te lleva eso al profesional de la salud ginecológica a investigar el endometrio? El endometrio como tal es valorado en una consulta. Las mujeres por encima de la 4ª década de la vida, que han tenido ya su vida fértil consumada, que ya no van a tener más hijos, ahí ya se nos puede ir con mucha facilidad un diagnóstico de endometriosis. ¿Por qué? Porque pensamos endometriosis, mujeres jóvenes, fertilidad y dolor pélvico. Entonces, pensar en endometriosis en pacientes de 40, 50 años de edad es difícil a veces, pero no las excluye, no están excluidas. Entonces hay que hacer una historia clínica, hay que hacer estudios diagnósticos para uno determinar si realmente esa paciente de 40, 50 años está padeciendo de la condición. Y si es una paciente premenopáusica, ¿no podría determinarse ahí una endometriosis por algún sufrimiento de dolor? Podría, no la excluimos, no debe excluirse. ¿No se encuentra en rangos estadísticos? ¿Cuánto padecemos? Las estadísticas en pacientes 40, 50 años son muy bajas, pero sí existen. ¿Y para qué sirve ese tejido de la endometriosis? ¿Para qué sirve? La endometriosis, el tejido endometrial, como afección endometriósica, es un tejido totalmente dañino. Es dañino y no debe de estar en la zona pélvica. Afecta el intestino, la vejiga urinaria, la uretra. ¿Y para qué uno lo trajo entonces? ¿Y para qué lo trajo? No hace disparate, porque para algo fue que lo hizo. Algo debe cubrir. No. Una vez estaba yo haciendo una cosa y mi mamá me dijo, si Dios no hubiese querido que uno tuviera eso, no se lo pone. Entonces, ¿para qué vino el endometrio? Lo que pasa es que es una exageración de crecimiento que tiene mucho que ver con la hormona estrógeno. Entonces, cuando tú tienes pequeños focos fuera del útero y por la producción hormonal que es correspondiente a los ovarios, tú tienes crecimiento de ese tejido. Y ese tejido daña, ese tejido produce un proceso inflamatorio crónico, grosero, que va provocando cicatrices dentro del tejido afectado, cualquiera que sea. Entonces, eso puede afectar la fertilidad. Pues, el tema del embarazo. Claro que sí. Este padecimiento puede... Eso es lo que mandan, por ejemplo, que yo he visto, ¿verdad? Que te han contado. No, pero él sabe, tú... Claro, no, porque él es experto. No, él no es ginecólogo, pero es experto. Okay. No. Experto en mujeres, vamos. Sino que mandan, por ejemplo, remedio casero a tomar melaza con qué sé yo qué. Eso son de las cosas que se usan en nuestra población, en nuestro pueblo, lo popular. Sí. Hermano, usted ha pasado por muchas cosas que se sabe hasta los remedios. A usted lo han mandado a comprar los remedios. No, pero yo tengo hermana. Sin embargo, me llega una pregunta externa. Las niñas desde 11, 12 años ¿pueden tener problemas con el endometrio? Sí, pueden tener endometriosis. Se puede comenzar a manifestar en etapas tempranas de la vida. ¿Y eso es a partir de su primera menstruación? A partir de las primeras menstruaciones.
Es correcto. ¿Y cómo evitar? ¿Cómo llevar un...? No se evita. No se evita. No se evita. Se recurre, los médicos especialistas, recurrimos a métodos anticonceptivos para mitigar la sintomatología del dolor. Se usa en pacientes adolescentes tempranas que tú mitigas el dolor muchas veces sin investigar, utilizando lo que podríamos llamar la clave fundamental del diagnóstico, que es una laparoscopía. La laparoscopía es la que nos va a dar a nosotros el sí o el no de una endometriosis. Okay. La endometriosis no se cura. Pero ahora ahí Eso entramos... no se cura, No se controla. Se controla. Ahí entramos entonces en dos profesionales diferentes, porque ustedes ginecológicamente y para hacerle deberían ser un gastro, ¿verdad? No, porque eso es endoscopía. Ya, entendí ahora. La laparoscopía Sí. es la incisión a nivel del abdomen Sí, ya. y colocar las cámaras, los microinstrumentos o instrumentos pequeños de cirugía. Como cuando se va a hacer una biopsia. Ajá, mínimamente invasiva. Entonces, una mujer, por ejemplo, con poca experiencia en cuanto a la madurez y su desarrollo y sus actividades, ¿cómo detectar, cómo conocer esa alerta del cuerpo que se está padeciendo? La visita temprana a los especialistas del lugar, a los ginecólogos. Muchas pacientes pasan a veces varios especialistas, 6, 7 especialistas, antes de dar con el diagnóstico. Es muy importante el chequeo periódico. Se nos van los casos de endometriosis porque muchas veces los síntomas no son tan floridos, pero esa paciente puede tener endometriosis. Es muy difícil para nosotros como especialistas, cada paciente con dolor pélvico, sugerir un estudio diagnóstico mínimamente invasivo, porque por mínimamente invasivo es una cirugía. Entonces, muchas pacientes se van con el problema, pero es por esa razón. La dificultad en el diagnóstico como tal, para el diagnóstico definitivo en aquellas pacientes que pueden tener ovarios normales aún teniendo endometriosis, se nos hace un poco cuesta arriba el diagnóstico con precisión y certero. ¿Y cuál es el tiempo de visita que debe llevar una mujer? Pero usted habló ahorita de visitas, Como tú has llevado consultas regulares. ¿Cuáles son? Como tú has llevado la tuya. Una visita al año a su Una al ginecólogo. Según la edad. Según la edad, exactamente. Una mujer que no esté sexualmente activa puede y que no tenga ningún otro tipo de padecimiento puede visitar su ginecólogo una vez al año, cada 2 años. Es la norma, debe de ser la norma. Le insisto a mis pacientes, las niñas hay que chequearla, hay que hacer sonografías pélvicas, sonografías abdominales, porque no solamente los padecimientos de útero y ovario que nos corresponden, sino otras patologías a nivel abdominal que también pueden ser detectadas a edad temprana. Como ginecóloga, ¿cuál es la edad en la que una niña debería ir de su primera visita al ginecólogo? Los niños, las niñas están siendo asistidos por los pediatras, pero siempre doy la recomendación, sonografía, que es el método más asequible a todo el mundo y un método muy bueno y económico, debe ir en todos los niños, abdomen, pelvis, valorar la tiroides, o sea, son métodos diagnósticos que hoy en día tenemos disponibles para hacer los diagnósticos tempranos. En este momento, doctora, donde hay tantos cambios en el cuerpo, después que se cumplen 18 es sumamente difícil lidiar con muchas cosas, cambios que tú no estás acostumbrado, que tu cuerpo te dice. ¿Cuándo saber el famoso escucha a tu cuerpo? Porque el cuerpo te habla a nivel de salud, sobre todo nosotras las mujeres, que tenemos tantos cambios. Mira, la normalización de algunos procesos es muy frecuente hoy en día.
y nosotros los médicos a veces cometemos el error de decir dolor pélvico durante la menstruación es normal. No es completamente normal. Hay cambios que las mujeres van notando porque, como mencioné, se habla más de la intimidad. Las mujeres, y ya se comparte incluso en grupos de amigos, tanto hombres y mujeres, se comparte de la cotidianidad de tu vida. Entonces, y se habla de síntomas. Y se habla de síntomas, claro que sí. Claro. Entonces, hay cosas que tú ves en ti que estás notando que no es lo normal. Entonces, cuando esos datos te llegan, es bueno hacer una visita a un especialista, a un médico familiar, un examen físico completo de parte de nosotros a las mujeres es importante. ¿El endometrio puede llevarte a un cáncer? El endometrio es la capa que recubre el útero y sí, puede ser canceroso. Un endometrioma puede convertirse en una enfermedad maligna en la superficie ovárica. Pero crece hacia afuera y hacia adentro también. Lo que pasa es que es como una salpicada en algún momento determinado. Se habla de las menstruaciones retrógradas. Eso quiere decir tejido de menstruación que sale a través de la trompa al abdomen. Eso es una teoría que se ha acuñado, se ha establecido durante muchos años desde que se habla de endometriosis. Entonces, el tejido endometrial sano está dentro del útero. Inmediatamente el tejido endometrial, tú lo encuentras fuera del útero, ya es un tejido completamente dañino, es un tejido ectópico. ¿Y qué hay que hacer con ese tejido? ¿Estirparlo? Estirparlo, la extirpación es lo más importante. Sí, pero entonces también está el tema de que la mujer no quiere someterse cuando es joven a una operación porque entonces... El tema y el temor de perder su fertilidad, de la fertilidad. Pero es importante recordar que la detección temprana favorece al pronóstico de un embarazo espontáneo en las mujeres. O sea, doctora, ¿y dónde nosotros...? Recomendación es ir al médico. Es ir al médico. Nosotros como especialistas no perderlo de vista. Muchas veces nos perdemos de vista. Pensamos una paciente sana que no ha tenido una vida sexual muy activa, que es una jovencita recatada de su casa. Se nos va. Sí. Se nos va el diagnóstico porque a veces no lo pensamos. Doctora, ¿dónde nuestros televidentes pueden hacer contacto con usted para mayor información y para este proceso importante de chequeo que tenemos que hacernos las mujeres? Nosotros, Consultorio Capellán y Cordero, una servidora, la doctora Lenny Capellán, estamos en el Instituto de Cirugía Especializada, en el 6º piso, consultorio 600, y nuestro teléfono es 809-686-5100. Gracias, doctor, por estar Gracias aquí. A ustedes por la invitación. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.